No me enamoré de él. Ni siquiera me gustaba tanto. No era más guapo que mi marido. Ni más inteligente. Ni más gracioso. De hecho, si lo pienso ahora, diría que hasta era un poco torpe. Pero me hizo sentir cosas que Oscar no me hacía sentir desde hace años. Y sí, me lo follé. Lo hice. Y durante un tiempo, no me arrepentí ni un segundo. Eso es lo que nadie dice, que no todo engaño nace del amor. A veces solo quieres romper algo. Probar que puedes. Sentir que eres tú la que toma las decisiones y no una pieza de un matrimonio que se arrastra por pura inercia. La primera vez fue un martes por la tarde. ¿Te imaginas? No fue en un viaje, ni en un hotel caro, ni con velas. Fue en el asiento trasero de un coche viejo, mal aparcado en un callejón de Carabanchel, mientras él me levantaba la falda y yo me mordía el labio para no gemir demasiado fuerte. Una parte de mí pensaba esto es una locura, pero otra gritaba, por fin. Y esa fue la parte que ganó. Pero antes de eso, déjame llevarte unas semanas atrás. No sé si fue por la monotonía, por la edad, por el aburrimiento, o por una mezcla de todo. Mi marido, Oscar, llevaba meses como en pausa. Íbamos por la vida como compañeros de piso que a veces compartían cama. Era amable, correcto, hasta detallista, pero yo ya no lo miraba igual. Ya no sentía nada cuando me abrazaba. Me tocaba por rutina, como quien marca una casilla en su lista de tareas. Yo no soy una santa, pero tampoco soy una cualquiera. Aguanté años así. Años. Haciendo como que no pasaba nada. Fingiendo orgasmos para que no se sintiera mal. Guardándome las ganas de llorar cuando me veía al espejo y pensaba que mi juventud se me escapaba sin que nadie la notara. Sin que nadie me deseara. Y entonces apareció Hugo. Era el primo de una compañera del trabajo. Vino a buscarnos una tarde para llevarnos a una cena que se organizaba en el pueblo de su familia. Nada especial. Comida, cerveza y chistes malos. Hugo conducía, y desde que subí al coche noté su mirada por el retrovisor. Me miraba diferente. No con descaro, pero sí con intención. Como si ya me hubiera desnudado en su cabeza. Y eso me encendió. Me hizo sentir visible. Presente. Real. Durante la cena no hablamos mucho, pero hubo un momento, cuando fui sola al baño y volví, que me agarró del brazo para dejarme pasar entre unas mesas. El contacto fue rápido, pero firme. Y ahí supe que no era solo imaginación mía. Hugo me estaba casando. Y a mí, para mi propia sorpresa, me gustaba la idea de dejarme atrapar. Esa noche no pasó nada más. Volví a casa con Oscar, como siempre, y cenamos algo rápido viendo la tele. Él se durmió en el sofá con el mando en la mano y yo lo cubrí con la manta. Todo normal. Todo triste. Todo lo de siempre. A la semana siguiente, Hugo apareció en la notaría con una excusa ridícula. Que si su prima le había dicho que podía recoger no sé qué papel. Sabía perfectamente que eso lo podía haber hecho por correo, pero ahí estaba. Sonriente, oliendo a colonia barata, con esa manera de mirarme que me hacía sentir culpable y viva al mismo tiempo. Me pidió mi número por si había algún problema con el documento. Le dije que mejor me escribiera por Instagram. Esa noche, a las 22:43, me llegó el primer mensaje. Era un meme estúpido, pero me reí. Y así empezó todo. Hablábamos por las noches, cuando Oscar dormía. Al principio eran mensajes sueltos, bromas, indirectas suaves. Luego pasamos a mensajes de voz, más largos, más cercanos. Después a llamadas. A veces me iba al baño y hablaba en susurros. Me gustaba cómo me escuchaba.
Cómo me preguntaba cosas que Oscar ni recordaba. ¿Qué música me gustaba? ¿Cómo tomaba el café? ¿Cuál era mi serie favorita de pequeña? Detalles que nadie se molesta en preguntar cuando llevas casada 13 años. Una noche, me dijo que soñaba conmigo. Que se imaginaba besándome. Me reí, le seguí la corriente. Y después de colgar, me quedé mirando el techo, con el corazón acelerado, tocándome debajo de las sábanas mientras Oscar roncaba a mi lado. Después de eso, todo fue cuesta abajo. No lo planeé. No hubo día D. Simplemente, una tarde, Hugo me escribió que estaba cerca de la oficina, que si quería que me llevara a casa. Yo le dije que sí. Subí a su coche. Había música de fondo, olía a tabaco y perfume barato. Me miró. Yo lo miré. Y pasó. Nos besamos como si el mundo se fuera a acabar. Me senté sobre él y me dejé llevar. Ni siquiera pensé en Oscar. Ni en mis hijos. Solo en mí. En mi necesidad. En mi cuerpo respondiendo después de años de estar apagado. Cuando llegué a casa esa noche, Oscar estaba haciendo la cena. Me besó en la mejilla y me preguntó si me apetecía ver una película. Le dije que sí. Me duché. Me lavé bien. Me puse el pijama y cenamos como si nada. Como si no hubiera roto algo que llevaba demasiado tiempo agrietado. Esa noche me sentí poderosa. Deseada. Inmortal. No sabía, por supuesto, que el precio que iba a pagar sería tan alto. Nunca pensé que Oscar fuera capaz de sospechar de nada. Durante años se había movido por la vida con esa calma suya que a veces confundía con indiferencia, como si nada pudiera sacarlo de su equilibrio. Pero lo que no vi venir fue que esa calma no era ceguera, sino paciencia. Y la paciencia, cuando se agota, no avisa. Durante las primeras semanas después de lo de Hugo, todo pareció seguir igual. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, salía al trabajo, volvía a casa, hablaba lo justo con Oscar y me metía en la cama con el cuerpo agotado y la cabeza en otro sitio. No era amor lo que sentía por Hugo, era algo más primario, más inmediato, una necesidad de recordar que todavía podía provocar algo en alguien. Cuando él me escribía "pienso en ti", yo sentía una chispa absurda que me mantenía despierta hasta tarde, como si tuviera 18 años otra vez. Pero lo que más me sorprendió fue lo rápido que aprendí a mentir. Sin esfuerzo, sin nervios. Una mentira suave por la mañana, otra por la tarde, una pequeña excusa al llegar a casa. Todo fluía con una facilidad que me asustaba. Oscar empezó a cambiar en silencio. Lo noté primero en su forma de mirarme. Antes, sus ojos pasaban por mí como por una silla o una lámpara, pero ahora me observaba con atención. No decía nada, pero notaba su mirada cuando me vestía para ir al trabajo, cuando me ponía perfume sin motivo, cuando revisaba el móvil y giraba el cuerpo ligeramente para que no viera la pantalla. Yo fingía no darme cuenta, pero lo sabía. Había algo diferente en el aire de la casa. Una especie de tensión contenida, como si ambos esperáramos que el otro dijera la primera palabra. Una tarde, cuando volví del trabajo, lo encontré en la cocina, apoyado en la encimera, sin moverse, mirando un vaso de agua que no bebía. Me saludó con su tono normal, pero algo en su voz sonó hueco. Me preguntó si quería cenar fuera el sábado, algo que no hacía desde hacía meses. Asentí, fingiendo entusiasmo, aunque por dentro me recorrió una especie de alarma. No era un hombre de improvisaciones, y cuando intentaba hacerlo, algo pasaba. El sábado, mientras cenábamos en un restaurante pequeño de Leganés, intenté mantener la conversación ligera. Él estaba extraño, demasiado tranquilo. No sonreía, pero tampoco parecía enfadado. Me habló de su trabajo, de un proyecto nuevo, de cosas sin importancia. Hasta que de repente, sin cambiar el tono, me dijo: "Laura,
¿Tú me estás engañando? Así, sin levantar la voz, sin apartar los ojos de su plato. Sentí un vacío en el pecho, una corriente fría que me subió por la espalda. No supe qué decir. Me quedé en silencio unos segundos, lo suficiente para que entendiera que había acertado. Le respondí con una risa corta, torpe, como si la pregunta me pareciera absurda. ¿Qué dices, Oscar? No digas tonterías. Pero él no sonrió, no insistió, solo asintió despacio y dijo, vale, quería saber si ibas a mentirme o no. Y siguió comiendo, como si nada. Esa noche dormimos en la misma cama, pero fue como dormir con un desconocido. No me tocó, no me habló, ni siquiera respiraba igual. En mitad de la noche me levanté a beber agua y lo vi despierto, mirando el techo. Me observó de reojo y me dijo en voz baja, no hace falta que digas nada, ya lo sé todo. No supe si era verdad o si solo intentaba provocarme, pero me quedé callada. Volví a la cama, y él giró la espalda. A la mañana siguiente, su comportamiento fue extraño. Preparó el desayuno, como siempre, pero no dijo ni una palabra. Me sirvió el café, me dio un beso en la frente y se fue. Pasó el día fuera, no contestó mensajes, no llamó. Yo intenté distraerme limpiando la casa, pero no podía dejar de pensar en esa frase suya, ya lo sé todo. Cuando volvió por la noche, traía una calma casi teatral. Se sentó frente a mí en el sofá y me dijo sin rodeos, estás con otro. No necesito pruebas, pero las tengo. Lo que quiero saber es desde cuándo y si piensas seguir. No gritó, no golpeó nada, no lloró. Su tono era tan firme que me pareció más peligroso que cualquier arrebato. Intenté negarlo. Le dije que se estaba imaginando cosas, que quizás estaba confundiendo mi cansancio o mi distancia con otra cosa. Pero él se levantó, sacó su móvil del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. En la pantalla, una foto. Yo, entrando en el coche de Hugo. Él, esperándome con una sonrisa. La imagen me golpeó como un ladrillo. Ni siquiera supe qué decir. Oscar me miró sin mover un músculo. Un amigo mío te vio. Me llamó. Dijo que no quería meterse, pero me lo dijo igual. Lo comprobé yo mismo al día siguiente. No tenía escapatoria. Oscar, déjame explicarte, dije al fin, intentando mantener la voz firme. Pero él levantó la mano para detenerme. No necesito explicaciones. Lo que quiero es entender cómo hemos llegado a esto. ¿Qué te faltaba que no te diera? Esa pregunta me dolió más que la confrontación. Porque no tenía una respuesta concreta. No era amor, ni deseo, ni venganza. Era algo más simple y más difícil de explicar, cansancio. Le dije eso, que estaba cansada, que sentía que vivíamos sin mirarnos, que me había perdido en la rutina. Pero mientras lo decía, me di cuenta de que sonaba excusa, y tal vez lo era. Él se levantó despacio, cogió su abrigo y dijo, no sé si lo que me duele más es lo que hiciste o lo tranquila que te quedas al contarlo. Me miró por última vez antes de salir de casa y añadió, no te preocupes, no voy a hacer un drama. Pero no te equivoques, esto no ha terminado. Pasaron 3 días sin que hablara conmigo. Dormía en el sofá, salía temprano y volvía tarde. No me gritaba, no me insultaba, solo me ignoraba por completo. La indiferencia era peor que cualquier reproche. Yo intenté seguir con mi rutina, pero cada gesto me pesaba. Comer sola, lavar los platos, ver la tele sin él. Por primera vez desde que empezó todo, sentí miedo. No miedo de perderlo, sino de lo que podía hacer. Una noche, mientras me duchaba, escuché un ruido en el salón. Me envolví en la toalla y salí. Estaba sentado en el sofá, con el portátil abierto y un montón de papeles sobre la mesa. Me miró de reojo y dijo,
estoy revisando las cuentas. Quiero tener todo claro antes de decidir qué voy a hacer. Su tono era tan neutro que me dejó helada. Intenté acercarme, ponerle una mano en el hombro, pero se apartó. No me toques, Laura. Ahora no. Fui a mi habitación y me senté en la cama. Por primera vez me temblaron las manos. Me sentía observada incluso cuando él no estaba. No sé si era culpa o simple paranoia, pero tenía la sensación de que cada cosa que hacía estaba siendo registrada, cada llamada, cada mensaje. 2 días después, al llegar a casa, encontré una caja sobre la mesa del comedor. Dentro, mis cosas del baño, mis perfumes, una foto nuestra del viaje a Granada, doblada por la mitad. Había una nota encima: te doy una semana para decidir si te vas o si lo intentamos, pero si te quedas, no quiero más mentiras. La letra era suya, limpia, sin tachones. Me senté y lloré. No porque me hubiera pillado, sino porque por primera vez entendí lo que había roto. No solo la confianza, sino la estructura silenciosa sobre la que habíamos vivido tantos años. Y aún así, parte de mí no se arrepentía. Era absurdo, pero en medio del caos, seguía sintiendo la misma energía que me había empujado a hacerlo. No amor, no deseo, sino una especie de desafío que no sabía de dónde venía ni cómo apagar. Cuando él volvió esa noche, me encontró sentada con la nota en la mano. Se acercó despacio y me dijo: si te quedas, quiero saber la verdad, toda. Si te vas, que sea sin mentiras. No contesté. Solo le pedí tiempo. Asintió y se fue a dormir al sofá. Me quedé sola, mirando la caja con mis cosas, sabiendo que el reloj ya estaba corriendo, que cualquier decisión iba a cambiarlo todo, y que, pasara lo que pasara, el daño ya estaba hecho y no había vuelta atrás. Cuando llegó el domingo por la noche, el silencio entre nosotros ya era una forma de comunicación. No había gritos, ni reproches, ni siquiera miradas largas. Todo lo que había que decir estaba suspendido en el aire desde hacía días, y aunque yo quería abrir la boca y soltar algo, cualquier cosa, me faltaba el valor. Sabía que Oscar iba a hablar, que estaba esperando el momento exacto para hacerlo, ese momento en el que yo ya no pudiera fingir calma ni esconderme detrás de una rutina vacía. Lo conocía lo suficiente para entender que su manera de enfrentar las cosas no era con impulsos, sino con cálculo, con precisión, como si la venganza necesitara planificación. Esa noche, cuando terminé de cenar, se acercó con una tranquilidad que me desconcertó. Me pidió que me sentara, que necesitábamos hablar sin rodeos. Se notaba que lo había ensayado mentalmente, porque su tono era tan firme que me hizo sentir que cualquier intento de huida era inútil. Me senté frente a él, en la mesa del comedor, con el corazón latiendo tan fuerte que me costaba respirar con normalidad. Me miró durante unos segundos antes de empezar a hablar, y en ese silencio supe que lo que venía después iba a cambiarlo todo. Dime la verdad, Laura. No quiero una historia decorada ni una versión dulce. Quiero saberlo todo, desde el principio. No te voy a gritar, no te voy a insultar, solo quiero entender con quién estoy casado. Intenté mantener la mirada, pero me temblaban las manos. Sabía que no podía seguir mintiendo, que cualquier intento de disfrazar la realidad solo iba a empeorar las cosas. Respiré hondo y empecé a hablar, sin adornos, sin pausas. Le conté que lo conocí por casualidad, que empezó como una conversación inocente, que después fueron mensajes, luego encuentros, y que una tarde me dejé llevar. No intenté justificarlo, no busqué palabras que suavizaran lo evidente. Él escuchaba sin interrumpir, sin cambiar la expresión, con una concentración que me hacía sentir más expuesta que si hubiera gritado. Cuando terminé, bajó la mirada un momento y murmuró algo que apenas pude oír. Sabía que me estabas mintiendo, pero me dolía más pensar que tal vez me equivocaba. Se levantó, empezó a caminar por la sala con pasos lentos, y por fin soltó la primera descarga.
¿Por qué, Laura? No te faltaba nada. No te he gritado, no te he engañado, no te he tratado mal. No entiendo por qué alguien traicionaría una vida que no tenía nada roto. No supe qué responderle. Las palabras se me quedaban cortas. Intenté explicarle que no era por odio ni por falta de amor, que simplemente me había sentido vacía, invisible, agotada de fingir que todo estaba bien. Le dije que no buscaba un sustituto, solo una sensación que me recordara que todavía estaba viva. Al escucharlo en voz alta me di cuenta de lo absurdo que sonaba, pero era la única verdad que tenía. Óscar soltó una risa seca, de esas que no salen de la garganta sino del cansancio. Te sientes viva traicionando, supongo que eso dice mucho de lo que somos. Se acercó a la mesa y apoyó las manos, mirándome con una mezcla de rabia contenida y decepción. Durante años he intentado ser un buen marido, pero parece que lo que necesitabas era adrenalina, no estabilidad. No sé si me das más pena o más asco. Sus palabras fueron como una bofetada, no por la dureza sino por la frialdad con la que la soltó. Le pedí que no dijera eso, que no redujera todo lo nuestro a un error, pero no me dejó continuar. Un error es olvidar un aniversario o decir algo fuera de lugar, no abrirte las piernas a otro tipo, Laura. Me levanté bruscamente, sentí que la sangre me hervía, que por fin algo dentro de mí reaccionaba. No tienes derecho a hablarme así, no sabes lo que sentía, no tienes ni idea de lo que ha sido vivir contigo estos últimos años. La frase le cayó encima como una provocación. Ah, claro, ahora resulta que soy yo el culpable. El tipo aburrido que no supo darte emoción, el marido que no compite con tus fantasías baratas. Si te sentías vacía, haberlo dicho, pero no me pongas a mí como excusa de tus decisiones. Nos miramos con una rabia silenciosa que contenía todo lo que no habíamos dicho en más de una década. Empezamos a lanzar frases que ya no tenían filtro. Él me recordó todas las veces que me había apoyado en momentos difíciles, cuando estuve enferma, cuando perdí el trabajo, cuando lloraba por sentirme insegura con mi cuerpo. Yo le dije que su forma de apoyar era siempre práctica, que no sabía escuchar, que nunca se había preguntado si necesitaba afecto en lugar de soluciones. Cada palabra iba subiendo de tono, cada frase era más dura que la anterior, hasta que los dos terminamos gritándonos cosas que ni siquiera pensábamos, solo para hacer daño. De repente, Óscar se quedó en silencio, respirando agitado, y me dijo algo que me dejó paralizada. He hablado con él. Tardé unos segundos en entender de qué hablaba. Me miró fijamente. Sí, con el imbécil ese, Hugo. Lo llamé. Quería verlo, quería mirarle la cara al hombre que se metió en mi casa sin tocar la puerta. Le pedí que viniera a verme, y vino. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. ¿Qué le dijiste?, pregunté con un hilo de voz. Le dije que te quedaras con él, que te mereces a alguien tan mediocre como tú. Y él solo se quedó callado. Ni siquiera tuvo el valor de defenderte. No supe si me dolía más la humillación o la vergüenza. Intenté responder, pero él siguió hablando. No te preocupes, no lo toqué. No me rebajo a eso. Solo necesitaba ponerle cara a mi reemplazo. Y cuando lo vi, entendí que no era él el problema, sino tú. Porque para destruir una familia no hace falta un amante, hace falta alguien que esté dispuesto a hacerlo. Me senté, sin fuerza, sintiendo que la habitación giraba. Óscar se quedó de pie, mirándome con esa mezcla de tristeza y desprecio que es peor que cualquier insulto. No pienso suplicarte ni pedirte que te vayas. Pero quiero que entiendas algo, esta casa ya no es tu refugio. Lo que venga ahora depende de ti, pero no esperes que te mire igual. Ni que te toque. Ni que te crea. Se fue a la habitación y cerró la puerta con llave. Me quedé sola en el salón,
con la sensación de haber presenciado el derrumbe de algo que llevaba años agrietándose sin que quisiéramos verlo. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como una intrusa, sin saber dónde colocarme. Abrí el armario y vi nuestras fotos, los recuerdos de viajes, las entradas de conciertos guardadas en una caja. Todo tenía un aire de mentira. Me pregunté en qué momento se había apagado lo que fuimos, si había una manera de volver a algo parecido, pero no encontré ninguna respuesta. A la mañana siguiente, Óscar me dejó una hoja sobre la mesa. Era un papel del banco, una solicitud de separación de bienes. No había nota, ni una palabra suya. Solo su firma al final. Era su manera de decirme que la decisión ya estaba tomada. Lo busqué por toda la casa, pero se había ido antes de que me levantara. Llamé a su móvil, pero no contestó. Le mandé un mensaje que solo decía quiero hablar, y lo leyó sin responder. Pasé el día entero esperando que volviera, ensayando lo que le diría, intentando ordenar los argumentos que aún me quedaban. Pero cuando cayó la noche y escuché la puerta abrirse, entendí que ya no había espacio para discursos. Entró sin mirarme, dejó las llaves y dijo con calma, he alquilado un piso, me mudaré en unos días. No voy a discutir más. Puedes quedarte aquí con los niños hasta que decidamos qué hacer. Intenté acercarme, pero me apartó el brazo con suavidad, sin violencia, solo con firmeza. No quiero escucharte más, Laura. Ya no me importa el porqué. Lo único que quiero ahora es paz. Su tono era tan sereno que me partió en dos. No había rabia, no había amor, solo una distancia definitiva. Cuando subió las escaleras, me quedé allí, inmóvil, escuchando el sonido de sus pasos alejándose. Por primera vez sentí miedo de verdad, no a perderlo, sino a quedarme sola conmigo misma, con la culpa, con la imagen de lo que había destruido sin pensar en las consecuencias. Esa noche, cuando por fin el silencio llenó la casa, entendí que la confrontación no había sido solo con él, sino conmigo. Todo lo que había evitado mirar durante años estaba ahí, desnudo, sin excusas. Y aunque todavía no lo sabía, lo peor aún no había llegado. Óscar no se fue enseguida, y eso fue peor que si se hubiera marchado de inmediato. Pasaron los días y su presencia se volvió una especie de amenaza silenciosa, como si cada movimiento que hacía fuera parte de un plan que yo aún no entendía. No gritaba, no discutía, no rompía nada. Simplemente observaba, apuntaba cosas en su cuaderno, revisaba papeles y hacía llamadas en voz baja desde el balcón. Lo veía escribiendo en su portátil hasta tarde, con esa concentración que siempre había tenido para el trabajo, pero ahora con una frialdad distinta. Yo quería preguntarle qué estaba haciendo, aunque me daba miedo la respuesta. Algo me decía que no era solo trabajo. Una mañana, al levantarme, encontré la mesa del comedor llena de documentos organizados por carpetas. Había facturas, extractos bancarios, copias de correos electrónicos y contratos de seguros. Todo perfectamente ordenado con fechas y nombres. Cuando intenté mirar uno, él apareció detrás de mí. No los toques, dijo con calma, sin levantar la voz. No te preocupes, no es nada ilegal, solo quiero dejarlo todo claro antes de irme. Me quedé quieta, sintiendo un peso en el pecho. Su tono no tenía rabia, pero sí algo más peligroso, determinación. Durante esa semana, se comportó de manera extraña. Me ofrecía café por la mañana, me saludaba con educación, incluso preguntaba por los niños, pero su trato era el de un desconocido. Lo más inquietante fue la cortesía. No había sarcasmo ni reproche, solo una distancia pulida que me hacía sentir fuera de lugar en mi propia casa. Cuando intenté romper esa barrera, me respondió con frases tan cortas y precisas que no dejaban espacio para insistir. No es el momento, Laura, no tengo nada que añadir, ya hablaremos cuando corresponda. Era como si estuviera siguiendo un guión. El viernes por la noche,
Llegó antes de lo habitual, con una caja bajo el brazo y una carpeta negra. Me pidió que me sentara. Dijo que necesitábamos cerrar algunos asuntos. Al principio pensé que se refería a la separación, a lo legal, a los bienes. Pero su tono era demasiado contenido para algo tan administrativo. Abrió la carpeta y sacó varias hojas. He estado pensando en cómo devolverte lo que me diste. No me refiero a venganza física ni a hacer un escándalo. No voy a insultarte, no voy a manchar tu nombre. Lo que voy a hacer es más limpio. Me quedé sin entender, intentando adivinar qué pretendía. Sacó una hoja y la deslizó hacia mí. Era un correo impreso. Lo leí y tardé unos segundos en comprender. Era un mensaje que él había enviado a mi jefa, María, en la notaría. Explicaba, con detalles precisos, que yo había manipulado un expediente para favorecer a un cliente, que había incumplido el protocolo y que existía un conflicto de intereses. Era mentira, pero estaba redactado de una manera tan convincente que resultaba creíble. Levanté la vista, temblando. ¿Qué es esto, Oscar? ¿Por qué estás haciendo esto? Se apoyó en la mesa, mirándome sin pestañear. No te preocupes, no lo he enviado todavía. Pero quiero que entiendas que podría hacerlo en cualquier momento. No pretendo arruinarte la vida, Laura, pero quiero que sientas lo que es vivir pendiente de algo que puede destrozarte en cualquier instante. Quiero que sepas cómo se siente esa incertidumbre, esa ansiedad de mirar el teléfono esperando el golpe. Intenté levantarme, pero me detuvo con la voz. No te muevas. Aún no he terminado. Abrió la caja y la empujó hacia mí. Dentro había copias de nuestras fotos, documentos del banco, el contrato del coche y un pendrive. Ahí dentro está todo. Las fotos tuyas con él, los mensajes, las llamadas. No me preguntes cómo lo conseguí. Llamémosle justicia doméstica. No pienso publicarlo, no voy a humillarte frente a nadie. Pero quiero que sepas que podría hacerlo. Lo tengo guardado en varios sitios, incluso fuera de casa. No es amenaza, es garantía. No pude contener las lágrimas. No porque tuviera miedo del daño público, sino porque entendí que había cruzado una línea invisible entre el castigo emocional y la destrucción metódica. Oscar, por favor, no hagas esto. Te lo pido en serio. Ya está, lo admití todo, te dije la verdad. No hay necesidad de seguir. Él negó con la cabeza despacio. Claro que hay necesidad. Tú decidiste lo que hiciste y yo decido cómo me recupero. No estoy haciéndolo por odio, Laura, estoy haciéndolo porque necesito recuperar el control de mi vida. Y mi forma de hacerlo es que aprendas lo que cuesta perderlo todo. Esa noche dormí poco. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. Revisé mi móvil varias veces, esperando una notificación, un correo, una llamada de mi trabajo. No llegó nada, pero la amenaza estaba ahí, suspendida como una cuerda que podía tensarse en cualquier momento. Al día siguiente, cuando fui a la oficina, todo me parecía normal, pero no podía concentrarme. Cualquier mirada de mis compañeras me parecía sospechosa. María me preguntó si estaba bien y respondí con un sí automático. Sentía el corazón acelerado todo el tiempo. Al volver a casa, encontré una nota pegada en el espejo del baño. He anulado las tarjetas conjuntas. Tus cuentas están limpias. He transferido mi parte del dinero a otra cuenta. No te preocupes, no te voy a dejar sin nada. Solo quiero que aprendas a sostenerte sola, como decías que querías sentirte. Me senté en el borde de la bañera y lloré. No por el dinero, sino por la forma exacta en que me estaba quitando el suelo bajo los pies sin tocarme. No había violencia, no había gritos, solo decisiones frías y calculadas que me iban arrinconando sin salida. 2 días después, lo siguiente fue más humillante.
Recibí un correo de Recursos Humanos del trabajo citándome para una reunión. Sentí que se me caía el alma al suelo. Pensé que lo había hecho, que había mandado el correo. Me pasé la mañana sin poder respirar, imaginando a María mirándome con decepción. Cuando llegué, me dijeron que no tenían nada que ver con eso, que solo querían revisar la plantilla por una reestructuración interna. Pero el susto me dejó temblando durante horas. Cuando llegué a casa, lo miré y le dije, ¿fuiste tú? Me observó un momento y respondió, no, esta vez no fui yo, pero veo que ya entendiste cómo se siente. Cada palabra suya era una sentencia. No levantaba la voz, no se descontrolaba. Lo hacía todo con una calma que era peor que la furia. Si me veía nerviosa, sonreía apenas. Si intentaba hablar, me escuchaba con ese aire distante de quien ya ha ganado una guerra. Yo sabía que, aunque no hubiera mandado el correo todavía, tenía la capacidad de hacerlo, y eso bastaba para mantenerme en vilo. Una noche, mientras preparaba la cena, me preguntó sin mirarme, ¿te sigue escribiendo? Negué de inmediato. No, hace semanas que no hablo con él. Bien, respondió. Porque si lo haces, se va a enterar de que ahora él también tiene algo que perder. Me giré, alarmada. ¿Qué le has hecho, Oscar? Él se encogió de hombros. Nada que no merezca. Solo le mandé un correo anónimo a su empresa. Mencioné algunas cosas sobre su comportamiento con clientas casadas. No usé nombres, pero si tiene algo de cerebro, sabrá de qué va. Esa fue la primera vez que le grité. Estás enfermo, esto no es justicia, es crueldad. Él me miró sin inmutarse. Lo que hiciste tú fue crueldad, Laura. Yo solo estoy equilibrando las cosas. Le arrojé un vaso al suelo, que se rompió en pedazos. Él no se movió, solo dijo, recoge eso antes de que los niños lo pisen. Esa noche dormí en el sofá. No podía estar cerca de él. Sentía miedo, no por mi seguridad física, sino por su mente. No era el mismo hombre. Había cambiado de una manera que no comprendía. A la mañana siguiente, me levanté temprano y lo encontré preparando café, tranquilo, con la misma camisa de siempre, como si nada. Me ofreció una taza y dijo, no te preocupes, Laura. Todo esto tiene un final. Cuando aprenda a confiar en mí otra vez, borraré todo. Pero aún no es el momento. Sabía que no iba a borrar nada. No lo necesitaba. Lo que buscaba no era castigarme físicamente, sino mantenerme dentro de un círculo que él controlara completamente. Y lo estaba logrando. Cada día era una prueba nueva, una forma de recordarme que mis decisiones tenían consecuencias que no podía revertir. La venganza de Oscar no fue una escena pública, ni un escándalo, ni una explosión. Fue meticulosa, silenciosa, eficaz. Me quitó la paz, el control y la seguridad, hasta el punto de que empecé a pensar que quizá eso era lo que merecía. Cada vez que me hablaba, lo hacía con esa serenidad que solo tiene quien ya no siente nada. Y en el fondo, eso era lo que más me dolía, que su venganza más grande no era lo que hacía, sino que ya no me amaba. Después de semanas viviendo en ese equilibrio falso, con cada conversación medida, cada gesto controlado, cada respuesta revisada antes de salir de la boca, llegó el momento en que ya no se podía mantener más esa dinámica. Oscar y yo nos cruzábamos en la casa como dos personas que comparten techo por obligación, no por afecto. Dormíamos en habitaciones separadas, comíamos a distintas horas y evitábamos estar en la misma habitación por más de 5 minutos. Lo más parecido a un diálogo era cuando hablábamos de los niños o del supermercado. No había insultos, pero tampoco quedaba nada más. Todo el contacto estaba reducido a frases prácticas, breves, necesarias. Yo no sabía si él seguía guardando los archivos, los correos, las pruebas,
pero tampoco me atrevía a preguntar. Sabía que si decía algo que no debía, podía provocarlo a encender esa bomba que yo misma había fabricado. Un domingo por la tarde, mientras los niños estaban con mis suegros, él me dijo que necesitábamos hablar. Me pidió que me sentara en la mesa del salón y cerró la puerta. No traía carpetas ni cajas esta vez, no tenía ese tono frío que había adoptado desde que se enteró de todo. Solo se sentó frente a mí, con los brazos cruzados, como si estuviera agotado. Me dijo que no iba a alargar esto más, que había pensado mucho y que necesitábamos decidir qué íbamos a hacer. No hablaba de papeles, ni de cuentas, ni de venganzas. Hablaba de lo que quedaba entre nosotros. Me miró y dijo con calma que él ya no podía seguir viviendo así, que todo lo que hizo, lo había hecho desde el dolor y la rabia, no desde la maldad. Dijo que no quería que sus hijos crecieran viendo cómo dos personas que una vez se amaron se convertían en enemigos silenciosos. Que si íbamos a seguir juntos, tenía que ser con honestidad, sin juegos, sin culpas, sin chantajes. Y si no, entonces mejor cerrar todo de una vez y dejar de fingir. Yo le respondí que entendía lo que sentía, que no esperaba su perdón, pero que no sabía cómo volver a empezar. Que cada vez que me miraba, yo veía en sus ojos todo lo que había arruinado. Le dije que no me arrepentía de haber sido honesta después, pero que me arrepentía de no haber parado antes. Que no era una excusa, pero que llevaba años sintiéndome sola, vacía, desplazada, como si me hubiera convertido en un mueble más de la casa. Él me escuchó sin interrumpir, con la mandíbula apretada, sin moverse. Cuando terminé de hablar, me preguntó si todavía sentía algo por Hugo. Le dije que no, que había cortado todo contacto, que no me interesaba ni como hombre ni como persona. Me preguntó si lo extrañaba, y le dije que no, que lo único que extrañaba era la sensación de sentirme viva, de tener algo nuevo, algo que no formara parte de esa rutina que nos había tragado. Me miró con una mezcla de tristeza y resignación. ¿Y yo qué era para ti, el que pagaba la luz y sacaba la basura?, dijo sin sarcasmo, como si quisiera entenderlo de verdad. Le respondí que nunca fue eso, que lo amé mucho tiempo, que lo admiraba, que confiaba en él, pero que con los años dejamos de hablarnos, de tocarnos, de decirnos cosas importantes, y que cuando quise recuperar eso, ya no sabía cómo. Óscar se quedó callado un rato, luego dijo que él también sentía que habíamos muerto en vida mucho antes de la infidelidad, que no podía negar que se había vuelto rutinario, predecible, pero que nunca pensó que eso fuera motivo suficiente para traicionar lo que teníamos. Lo que más me dolió no fue el sexo, dijo, fue que compartieras tu cabeza con otro tipo, que le contaras cosas que antes me contabas a mí, que te arreglaras para él y no para mí, que buscaras fuera lo que ni siquiera me pediste dentro. Le pregunté si aún me quería. Se quedó en silencio. Luego dijo, no lo sé. No como antes. Pero tampoco te odio. Estoy en un punto donde no siento nada fuerte, ni amor ni rabia, solo una especie de vacío. Yo le dije que lo entendía, que yo también estaba en ese limbo, sin saber si quedarme o irme, sin tener claro si era mejor reconstruir o empezar de cero. Le pedí que me dijera qué quería él. No me respondió de inmediato. Se levantó, fue a la cocina, trajo 2 vasos de agua, se sentó y dijo, lo que quiero es dejar de vivir con miedo. Miedo a que vuelvas a hacerlo, miedo a que nunca más confíe en ti, miedo a estar perdiendo tiempo en algo que ya no se puede salvar. Le dije que no podía prometerle que todo volvería a ser como antes, pero que estaba dispuesta a intentarlo, sin garantías, sin atajos, con el dolor que eso implicaba. Que si decidía quedarse, no iba a ser fácil, pero que yo iba a enfrentar las consecuencias sin excusas. Me preguntó si estaba lista para vivir bajo la lupa, para que cada gesto mío fuera evaluado, para que cada mensaje en mi móvil fuera una prueba en potencial. Le dije que no, que nadie puede vivir así, pero que entendía que era el precio de haber roto algo tan grande. Me preguntó si estaba dispuesta a ir a terapia,
juntos o por separado. Le dije que sí. Me preguntó si iba a seguir mintiéndole, aunque fuera en cosas pequeñas. Le dije que no podía jurarlo, pero que iba a hacer todo lo posible por reconstruir su confianza. Me miró con un leve movimiento de cabeza, como si le costara creerme, pero no quisiera discutir más. Luego dijo que necesitaba unos días fuera, para pensar, para saber si lo que quedaba entre nosotros valía el esfuerzo. Me dijo que no era una huida, que no era una venganza, que solo necesitaba espacio. Que se iba a quedar en casa de su hermano, que no iba a hablar con nadie, que no iba a decir nada a los niños hasta que tuviera claro qué decisión tomar. Le dije que lo entendía, que respetaba su decisión. Le pregunté si quería que me fuera de la casa mientras tanto. Me dijo que no, que ese era su hogar también y que no pensaba regalarme la comodidad de escapar de las consecuencias. Esa noche dormimos en la misma casa, pero en extremos opuestos. Él salió temprano por la mañana, sin despedirse, y yo me quedé sola en la cocina, con la taza de café temblando en mis manos. Pasaron 3 días sin noticias suyas. No respondió a mis mensajes, no devolvió las llamadas. Empecé a pensar que ya lo había decidido, que todo estaba perdido. Cuando regresó, lo vi entrar con una bolsa en la mano y cara de no haber dormido bien. Se sentó conmigo en el comedor y dijo, he tomado una decisión. Vamos a intentarlo. Pero con condiciones. Todo va a cambiar. Vas a recuperar mi confianza paso a paso, y si en algún momento veo que no vas en serio, se termina. No me importa cuánto tiempo tome, pero no voy a regalarte la reconciliación. Te la vas a tener que ganar. Asentí en silencio, con la garganta seca. Me dijo que iba a hablar con los niños, que necesitaban saber que algo pasó, sin entrar en detalles, pero que íbamos a empezar un proceso juntos. Me miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo y dijo, no lo estoy haciendo por ti. Lo estoy haciendo por mí. Porque necesito cerrar esta historia de la manera correcta, aunque no sea con final feliz. Y ahí supe que, aunque estaba dispuesto a intentarlo, ya no era el mismo hombre. Algo en él se había roto, y aunque no sabía si se podía reparar, sí sabía que nunca volvería a ser igual. Intentar reconstruir algo después de haberlo destruido con tus propias manos es un ejercicio que no tiene nada de romántico ni de inspirador, es simplemente agotador. No hay grandes gestos, no hay momentos mágicos, no hay una línea clara que se cruce y a partir de la cual todo mejora. Es un proceso lento, lleno de silencios incómodos, de miradas que ya no significan lo mismo, de palabras que se piensan 2 veces antes de decirse. Oscar y yo empezamos esa etapa sin muchas expectativas, más por inercia que por esperanza, más por necesidad de entender que había quedado en pie que por fe en lo que podíamos volver a ser. Al principio fue como convivir con alguien que conoces desde hace años pero que ha decidido no confiar en ti nunca más, y aún así tienes que mirarlo a la cara cada día y demostrarle que estás dispuesta a ganar una batalla que quizá ya está perdida. Las primeras semanas fueron como caminar sobre cristales. Cada conversación era medida, cada gesto evaluado. Yo notaba su desconfianza incluso en los detalles más tontos, como cuando me preguntaba dónde había estado y se quedaba en silencio esperando una respuesta precisa, como si cualquier titubeo fuera señal de una nueva mentira. Revisaba mi móvil sin avisar. Entraba en la habitación cuando hablaba por teléfono y se quedaba cerca fingiendo buscar otra cosa. No decía nada, pero era evidente que no había perdonado nada, solo estaba aguantando, viendo si lo que yo hacía tenía algún valor real. Me pidió las contraseñas de mis redes sociales, de mis cuentas, del correo, y se las di sin dudarlo. No porque creyera que eso iba a devolverle la tranquilidad, sino porque entendía que no estaba en posición de negociar nada. Yo había mentido, había engañado, había traicionado, y ahora estaba obligada a demostrar con hechos lo que ya no valía decir con palabras. Acordamos empezar terapia de pareja, aunque durante las primeras sesiones él apenas hablaba. Me dejaba a mí explicarlo todo,
contar lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó, y solo intervenía para confirmar algún dato o para corregirme si intentaba suavizar las cosas. La terapeuta nos dijo desde el principio que había heridas que tardaban años en cerrarse y que a veces lo que se reconstruía no era el amor, sino una nueva forma de convivencia basada en el respeto, si es que todavía quedaba algo de eso. Oscar lo escuchaba todo con atención, pero sin mostrar ninguna emoción. Yo no sabía si estaba ahí por compromiso, por probar algo, o porque realmente quería entender si aún quedaba algo entre nosotros que valiera la pena. No preguntaba sobre Hugo, no mencionaba su nombre, no quería detalles del tipo de relación que habíamos tenido. Me dejó claro que eso no le interesaba, que lo que le importaba era saber si yo había tomado una decisión definitiva de volver a él, no por culpa, sino por convicción. Yo le dije que sí, pero noté que no me creyó del todo. Pasaron semanas así. Vivíamos juntos, dormíamos en la misma cama pero sin tocarnos, salíamos a hacer la compra, hablábamos de los niños, pero no de nosotros. Yo quería pedirle una señal, algo que me dijera que no estaba perdiendo el tiempo, que había una mínima posibilidad de recuperar el vínculo, pero sabía que pedir eso tan pronto iba a ser contraproducente. Así que me limité a estar. A cumplir. A no fallar. A no omitir nada. Le contaba todo, incluso cosas que no me pedía, como un informe diario de mis movimientos, con la esperanza de que, a fuerza de transparencia, su desconfianza fuera cediendo. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Un día, mientras salíamos de una sesión de terapia, me dijo en el coche que no entendía cómo alguien podía romper todo por una emoción pasajera. Le respondí que no había sido una emoción, que había sido una suma de cosas pequeñas que ignoramos durante demasiado tiempo, y que si bien él no era culpable de mi decisión, tampoco podía hacerse el inocente de lo que pasaba en casa. Me miró con una expresión cansada y me dijo que sí, que quizás tenía razón, pero que eso no cambiaba el hecho de que yo había sido quien cruzó la línea. Que él podría haber tenido sus fallos, pero que yo tomé la peor salida posible. Le pregunté si había pensado en estar con otra mujer desde que pasó todo esto. Me dijo que sí, que lo había pensado muchas veces, que incluso estuvo a punto de hacerlo con una compañera del trabajo que le mostraba interés, pero que al final no pudo, porque no quería vengarse acostándose con alguien, que esa forma de devolver el golpe le parecía patética. Me quedé en silencio. No supe si admirar su control o sentirme más culpable aún. Con el tiempo, las cosas empezaron a estabilizarse. No mejoraban, solo dejaban de empeorar. Yo seguía haciendo todo lo que estaba en mis manos por demostrarle que estaba comprometida, que quería arreglar las cosas. Él comenzó a relajarse un poco, a responder con menos dureza, a dejar de vigilar cada movimiento. Una noche, mientras cenábamos, me miró y me dijo que había borrado las copias de las pruebas, que ya no necesitaba tener eso sobre mí. No lo celebré. Solo asentí. Sabía que no lo hacía por mí, sino porque ya no necesitaba esa amenaza para sentirse fuerte. Lo había superado a su manera, y ese acto era su forma de cerrar un ciclo. Un mes después de esa conversación, me pidió que nos tomáramos unos días solos, fuera de casa, para hablar sin distracciones. Fuimos a un pequeño apartamento en la sierra. No era un viaje de reconciliación, sino de evaluación. Pasamos 2 días hablando, caminando, cocinando, sin teléfonos, sin interrupciones. En ese tiempo me dijo que había decidido quedarse, pero con una condición, que entendiéramos que esto que íbamos a construir no era lo mismo de antes. Que el matrimonio que teníamos estaba muerto, que ahora íbamos a empezar algo nuevo, distinto, con otras reglas, con otros límites. Que ya no iba a tolerar silencios, ni evasivas, ni secretos. Y que si en algún momento yo sentía que volvía a necesitar algo que no podía darle, que se lo dijera, pero que no volviera a elegir el camino fácil. Le dije que entendía todo y que aceptaba esas condiciones. No porque me sintiera derrotada,
sino porque era lo mínimo que podía ofrecerle después de todo. Le prometí que iba a ser honesta siempre, aunque la verdad no fuera bonita. Me dijo que eso era lo único que pedía. No promesas eternas, no demostraciones de amor, solo la verdad, siempre. Cuando volvimos a casa, algo había cambiado. No nos abrazamos al entrar, no hubo lágrimas ni escenas emotivas. Solo una especie de tregua silenciosa que los dos respetamos. A partir de ese día, vivimos con más claridad. Nos dijimos todo, incluso cuando dolía. Algunas noches dormíamos juntos, otras no. Había días buenos y días malos. Pero al menos ya no fingíamos que todo estaba bien. Lo que quedaba era real, sin adornos. Y eso, después de todo lo que pasó, era más de lo que podía esperar. Hoy, meses después de todo, sigo viviendo con él. No somos la pareja que fuimos, ni lo volveremos a ser. Pero somos dos personas que decidieron enfrentarse a lo que destruyeron, y aunque no sabemos si esto durará, al menos lo estamos haciendo de frente. Lo que aprendí de todo esto no fue solo que las decisiones tienen consecuencias, sino que a veces, reparar algo roto requiere más fuerza que construir algo desde cero. Lo fácil habría sido irme. Lo difícil fue quedarme y enfrentar el daño que causé. No espero aplausos ni comprensión. Solo sé que, si alguna vez dudé de lo que valía Oscar, hoy no lo hago. Y si alguna vez me olvidé de quién era yo, esta experiencia me obligó a mirar de frente esa parte que nunca quise reconocer. La que miente, la que huye, la que daña. Y también la que, cuando no queda más remedio, se queda a reparar lo que rompió. Aunque ya nunca vuelva a ser igual.